Son las 6 de la mañana, 24 minutos en Caracol Radio, y nos acompaña hasta ahora el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Muchas voces en Caracol Radio hoy para entender qué se nos viene a todos con el nuevo gabinete, la reorganización del presidente Gustavo Petro. Exministro Cárdenas, qué bueno tenerlo en 6 AM. Buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Bueno, ¿cómo vio el gabinete en términos generales? ¿Cuál es su lectura? Bueno, lo que han dicho tantas personas, yo creo que el gobierno está cerrando filas alrededor de un proyecto, está premiando ante todo que haya unidad de criterio para impulsar una agenda, y para impulsar una agenda que divide mucho al país, pero al mismo tiempo veo que el gobierno lo que busca es pues sacar adelante esas reformas como sea, de manera que es un replanteamiento que tiene grandes riesgos, en mi opinión, y esos riesgos pueden conducir a que el país se polarice. En el campo económico, por supuesto, y en los ministros que tienen que ver con la economía, fundamentalmente el ministro de Hacienda, ¿cuál es su lectura? Una persona muy cercana al presidente y que por lo tanto va a discrepar menos, y que va a ser una persona con la que seguramente no tendrá fricciones y tensiones, una persona que pues tiene un recorrido importante, que no es un novato, que viene después de haber ejercido la Secretaría de Hacienda de la ciudad de Bogotá, y por lo tanto es una persona pues que ha tenido experiencia con lo público, pero ciertamente una persona que tiene que hacer un esfuerzo grande por generar seguridad, confianza, estabilidad y darle a los mercados tranquilidad. Ministro, y esa es, con los buenos días, o exministro, mejor aún, con los buenos días, la palabra clave: confianza en los mercados. Nadie mejor que usted lo sabe. Por eso le pregunto esto con su buen tino. Estábamos acostumbrados en las últimas 2 décadas a tener ministros de Hacienda de largo tiempo, de largo aliento. Ayer se remató la actuación del doctor Ocampo con menos de 9 meses de estar en el ministerio. ¿Usted cómo cree que van a leer eso los mercados? ¿De pronto como un mensaje de improvisación? Pues yo creo que los mercados están haciendo preguntas tal vez un poco más grandes, ¿no? Unas preguntas de hacia dónde va Colombia, qué va a pasar con Colombia en términos de su agenda de políticas públicas, de sus reformas. Entonces, esa es la preocupación. Yo diría que no es específica y puntual a la figura del ministro de Hacienda, es más bien sobre si el presidente impulsará una agenda a través del Congreso, si logra sacar esa reforma en el Congreso, y si llegara a tener obstáculos el Congreso, pues finalmente no se las aprueba esas reformas como las quiere el gobierno. ¿Cuál es la siguiente jugada de Gustavo Petro? ¿Qué es lo que tiene pensado? Ahí es donde están los grandes interrogantes. Es decir, el presidente tiene la capacidad de convocar el poder de la calle, ponerle presión al Congreso, ponerle presión a la sociedad, y a través de esos mecanismos pues tratar de impulsar una agenda que en principio no tiene las mayorías en el Congreso. O sea, yo creo que todo esto está ocurriendo porque la reforma a la salud se había atascado, y tal y como estaban las cosas, la reforma a la salud se le iba a hundir. Entonces, yo creo que aquí hay 2 elementos nuevos. Pues el cambio de ministro de Salud, que también hay que comentarlo porque es buscar una persona con más trayectoria política, también con ideas firmes en cuanto al tipo de reforma a la salud, pero quizás con más cintura, con más flexibilidad, para ver si rescata la reforma a la salud. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, una persona que seguramente pues no va a generar ningún tipo de fricción, a comentar que la reforma a la salud tiene grandes costos fiscales, etcétera. A ver si de esa manera le sale la reforma a la salud. Pero la gran preocupación es qué ocurre si esos votos no están en el Congreso. ¿Qué hace en ese caso el presidente Gustavo Petro? Y yo creo que ahí es donde vienen los grandes riesgos de retrocesos constitucionales, que se convoque a una asamblea constituyente para tratar de ver cómo se toman decisiones por otros caminos, y ahí es donde yo creo que están, en cierto sentido, los mayores peligros. Exministro Cárdenas, muchas gracias, muy amable por opinar aquí en 6 AM. Gracias a ustedes, Gustavo. 6 de la mañana, 29 minutos.